Hola muchachos, hoy vamos a ver un tutorial acerca de una herramienta muy importante a la hora de la edición del audio, esta vez en el software Audacity, y es el tema de los fundidos de entrada y de salida y el fundido cruzado, en inglés conocidos como fade in, fade out y crossfade. Es un tipo de herramienta que necesitamos todo el tiempo en edición del audio para difuminar sonidos, confundirlos con otros, hacer transiciones y, lo más importante, eliminar ruidos innecesarios dentro de nuestra grabación para presentar un producto editado de la mejor calidad profesional. Comencemos. Bien, yo estoy en la sesión que se llama Tutorial Importar Archivos. Es una sesión que ya había trabajado en un video anterior. No la cambié, no creé una nueva sesión porque los archivos que importamos en ese entonces nos sirven para hacer la demostración de lo que es realmente el trabajar con fade out y fade in. Tengo dos archivos de audio. Uno es una canción que está en la parte de abajo, es música instrumental sin voz. Y el primero es una locución que yo grabé para la unidad de medios audiovisuales y que nos van a servir de referencia. Vamos a trabajar cada uno de los audios de acuerdo a las necesidades del mismo, en tanto que para los productos radiofónicos las voces se trabajan de manera diferente a la música de fondo y a cualquier otro elemento diferente del lenguaje radiofónico. Voy a poner acá en solo y solo vamos a escuchar una parte de la voz. Vamos al inicio y escuchamos. Un minuto no se detiene. Por eso desde la Coordinación de Medios Audiovisuales te queremos informar que estamos más activos que nunca. En estos tiempos de pandemia sabemos que lo más importante es tu salud y el bienestar de tus allegados. Bien, ya sabemos cómo va la voz, tenemos una pequeña noción, pero para pulir este tipo de cosas necesitamos, cuando empieza el clip de audio, pulir aún más, eliminando posibles ruidos de fondo que hubieran quedado a la entrada. ¿Cómo se hace esto? En Audacity es muy sencillo. Sin embargo, no tiene una visualización gráfica tan evidente como en otros tipos de software, pero lo vamos a hacer. En términos de fundidos de entrada, es muy importante que cuando lo hacemos para un audio de voz, nunca toque la información de la voz que se está diciendo, porque por lo general la voz es la que está transmitiendo el mensaje, es el elemento del lenguaje radiofónico que está transmitiendo el mensaje. Por lo tanto, la voz no debe ser afectada y debe conservar su nivel. ¿Por qué? Porque un fundido de entrada y un fundido de salida son básicamente cambios en el volumen de reproducción de estos archivos. Por lo tanto, si hago un fundido de entrada, quiere decir que me va a dejar el fundido al inicio de ese clip en ceros y al final del fundido va a dejarlo en el nivel que yo haya estipulado y en el que haya quedado grabado. Bien, vamos a comenzar. Voy a seleccionar desde acá hasta el inicio de mi clip. Y ahí tengo una parte del clip que no tiene información de audio, que no tiene una forma de onda grabada y por lo tanto esto puede tener información de ruido de fondo que no necesitamos. Hago el fundido de entrada para garantizar que quede limpia la entrada de la voz. Me voy a la ventana de efecto, busco fundido ajustable. Vamos a hacer una breve explicación de cada una de las opciones que hay en esta ventana de fundido ajustable dentro de nuestro menú en Audacity y las vamos a usar de acuerdo a nuestras necesidades cuando estemos editando audio. Bien, entonces en este punto que voy a hacer un fundido de entrada, necesito bien sea una subida progresiva o una subida en curva S. ¿Cuál es la diferencia? La subida progresiva va a ser una subida constante del volumen sin ningún tipo de variación, aunque en una parte de la selección que estoy haciendo suba más rápido o más lento el volumen. Y la curva S va a tener una aceleración que al principio es un poco más lenta la subida del volumen. En la mitad de la selección acá de mi fundido de entrada va a ser un poco más acelerada esa subida de volumen y ya cuando está cerca a normalizarse el volumen va a ser un poco más lenta esa aceleración. En ajuste de fundido medio en porcentaje lo dejamos en 0. Acá podemos ver las opciones de cómo vamos a visualizar el porcentaje de original que va a tener la señal que le estamos aplicando el fundido. Entonces si queremos visualizarlo en porcentaje o en ganancia en decibeles. La opción de porcentaje es más fácil y es mejor porque ustedes están más familiarizados con ella. Entonces acá se dejan las configuraciones del fundido. Inicio, en el inicio va a tener 0% de volumen y en el final va a tener el 100%. ¿Qué quiere decir? Es el fundido de entrada que empieza con nada de volumen y me deja al final el volumen normal que yo tengo de grabación. Acá tengo diferentes opciones para hacer el fundido.
Sin embargo, ninguno seleccionado porque en principio las dos opciones que tenemos de entrada acá nos sirven perfectamente. Le damos a aceptar y nos vamos a fijar que no va a haber un cambio significativo acá, por lo que Audacity hace el fundido de entrada directamente al audio y no deja como una evidencia gráfica de que lo hizo. Ya ahorita que lo hagamos en música va a ser más evidente que hay un fundido de entrada o un fundido de salida, pero acá no se va a ver debido a que en voces no debe tocar nuestra forma de onda, nuestro audio. Eso es muy importante. Entonces le damos a aceptar y ya quedó el fundido de entrada. Vamos a escuchar el final del audio y vamos a ver y fijarnos en ese fundido de salida que vamos a aplicar. Que nadie se quede sin servir. Que nadie se quede sin servir. Sí, entonces al final se escucha un poquito la cola de la reverberación del audio y ya pues si se acabara mi producto radiofónico se sentiría un poco cortado. Entonces lo que yo debo hacer es seleccionar y justo antes de donde queda la forma de onda aplico mi fundido de salida. Igual me voy a la ventana de efecto y busco fundido ajustable. Ya no es una subida progresiva sino una caída progresiva. Bien. Dejo las mismas especificaciones y lo que va a hacer es una línea recta de bajada de volumen. Y quedó aplicado nuestro fundido de salida. Vamos a escuchar si se nota alguna diferencia. Que nadie se quede sin servir. Bien, ya la salida del audio es más limpia, no se nota de pronto esa cola de reverberación y pues ya es un producto un poco más pulido para presentarlo pues ante nuestros medios radiofónicos, ¿no? Vamos a mostrarles ahora entonces cómo funciona el fundido de entrada y de salida para la música y que acá sí lo podremos ver de una forma más gráfica. En tanto podemos coger parte de la forma de onda para aplicarle el fundido y no como en la voz, que siempre necesitamos que quede limpia y no haya variaciones en su nivel, en su volumen. Bien, vamos a acercarnos a la toma. Digamos que solo quiero la parte fuerte de la canción, esa que se nota pues que tiene más información en mi forma de onda. Entonces voy a aplicar el comando para cortar, para dividir. Le doy Command I en Mac, en Windows debe ser Control I. Y dividido mis clips de audio. Acá ya tengo divididos los clips. Voy a borrar este que no necesito por hoy y ya me queda en el principio. Escuchemos cómo va a entrar el audio y probablemente haya problemas de que entra chocante al principio. Bien, como yo hice el corte preciso en un final de frase musical, no es tan evidente, vamos a hacer el corte quizá en un sector como que pueda ser problemático para que se note el corte brusco y desde ahí vamos a empezar a trabajar. Otra vez, Command I, borro esta parte que no voy a utilizar y escuchamos. Sí, se siente esa interrupción y digamos que puede que en algún momento dado necesitemos esa parte de la música, este fragmento específico de la música y sobre esos tiempos tenemos que basarnos. Entonces lo que vamos a hacer para que esa entrada sea más natural es hacerle un fundido de entrada y aplicamos la misma técnica que vimos para las voces. Vamos a efecto, fundido ajustable y buscamos la opción de subida progresiva. Atentos a esta parte que tengo seleccionada del clip de audio, porque es aquí donde se va a ver gráficamente cómo funciona un fundido de entrada. Vean que el tamaño llega casi a 0.7 y vamos a ver cómo se ve después de que aplique el fundido de entrada. Este pico que llegaba a 0.7 se ve mínimo acá. ¿Por qué? Porque acá estoy en la sección más silenciosa de este fundido de entrada y va subiendo hasta que se normaliza y lo que no está tocado por el fundido de entrada queda igual que como estaba antes. Vamos a escuchar cómo suena. Bien, tenemos una opción útil para manipular nuestra música y limpiar nuestras voces dentro del uso de los elementos del lenguaje radiofónico. Y para terminar este tutorial vamos a hacer un fundido de salida con la música. Entonces digamos que necesitamos hasta acá, no vamos a dejar el final de la canción, sino que se va a acabar la canción para nuestro producto radiofónico con la edición que le vamos a aplicar. Se va a acabar en este fragmento, vamos a hacer un fundido como lo que era usual en la música de los 80, que la canción empezaba a irse hasta que se acababa, hasta que no escuchábamos ese final como de resolución de la canción, ¿sí? Vamos a efecto,
fundido ajustable, vamos a ver cómo funciona la caída de curva S. Entonces que gráficamente se va a ver un poco diferente, pero igual va a ser una caída que va a quedar en 0. Al final el volumen de esa canción va a ser 0, se desaparece. Aceptar. Si vemos cómo cambia un poquito esa aceleración, que acá es completamente lineal, como sube el volumen, y acá es un poco más marcada. Vamos a ver que esta es una de las partes como más fuertes de la canción y escuchamos. Bien, ya sentimos la ida de esa canción y vamos a escuchar toda la parte de la música para ver cómo funciona en contexto, cómo funciona esa entrada confundido y esa salida confundido. Bien, entonces ahí nos damos cuenta que no hay una interrupción de la canción, sino que sentimos que se está yendo y se está acabando de una manera más natural.